Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos y cada uno de nosotros hoy y siempre. Damos gracias a Dios porque podemos celebrar una actividad más relacionada con la predicación de la palabra del Señor de parte de la primera Iglesia Bautista de Rivas. En esta oportunidad queremos hablar sobre la importancia de cultivar lo que Dios nos da. Y lo vamos a basar precisamente en la parábola de los talentos que aparece en el capítulo 25 de San Mateo, a partir del versículo 14. Dice de la siguiente manera: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Nos detenemos ahí. Vean qué interesante, y aquí creo que hay una lección de administración. La administración significa, y también en la Biblia, de una manera más específica, se habla de la mayordomía. Es decir, cuando se nos encarga a nosotros una tarea, cuando se delega en nosotros una responsabilidad, un trabajo, y cómo respondemos nosotros a ese encargo que se nos hace. Y aquí, en este pasaje, en esta parábola, porque Jesús siempre se caracterizó por usar muchas parábolas a fin de comunicarse de una manera sencilla y clara con la gente de aquel entonces y con nosotros también. Entonces, ¿qué es lo que se destaca aquí? En primer lugar, que aquella persona, aquel hombre, aquel individuo, aquel siervo que recibió 5 talentos, que recibió la mayor parte con respecto a los otros, no se quedó con estos talentos y los guardó y los dejó por ahí y dejó pasar el tiempo, sino que los cultivó, lo hizo producir. Y eso es algo importante en la vida cristiana. Nosotros debemos ser productivos en los caminos del Señor. Es decir, que cuando somos llamados por el Señor y nos comprometemos con el Señor, es para que seamos productivos. Es para que nosotros reproduzcamos las bendiciones que hemos recibido de Él, y que aquellos dones y talentos que Él nos da, pues también los pongamos a su servicio. Entonces, este administrador número 1 ha hecho un buen papel. Vamos con el segundo. Este segundo recibió solamente recibió dos talentos. Entonces, ¿qué hizo con esos talentos? Pues también se dio a la gran tarea de producir, es decir, de hacerlo generar más. No se quedó con ellos, no lo guardó, no lo archivó, ni mucho menos. De tal forma que este siervo del Señor hizo prosperar lo que Dios le dio. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer también. Como cristianos debemos ser productivos, no estériles, no deficitarios, sino que debemos generar, no esperar siempre que nos den, sino que también, si hemos recibido del Señor, pues eso que hemos recibido de parte de Dios, debemos hacerlo producir en su obra. Es decir, que trabajemos por su reino en esta tierra.
Ahora viene el caso más triste, diríamos nosotros el caso fatal, porque todo esto tiene resultado. El que recibió solo uno, porque recuerden, él entregó de acuerdo a las capacidades de cada uno, es decir, que todos tenemos distintas capacidades y de acuerdo a nuestras capacidades es que así nos da el Señor. Pero este último que recibió solo un talento, pues solamente, ¿qué fue lo que hizo él? Sencillamente lo tomó, cavó, lo enterró y ahí lo dejó. No produjo nada. No generó para nada. Vean qué mal administrador este último. Ahora bien, vienen pues los resultados. ¿Y cuáles son los resultados? Dice aquí, después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Vengan para acá, vamos a evaluar, vamos a hacer aquí una revisión de los resultados de aquello que ustedes recibieron. Entonces, ¿qué vemos en este caso? El que recibió 5, le dijo al Señor, aquí tiene otros 5. Y vean qué bien. Entonces el Señor, muy contento, muy alegre, le dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ahí están los resultados de ser productivo en la vida cristiana. Primer caso. El segundo, el que recibió 2. De la misma manera que el anterior lo hizo producir. ¿Y qué sucedió? Pues le dio también un premio. ¿Y cuál fue el premio? Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hay premio, hay estímulo para ese otro siervo que fue capaz de producir, que fue capaz de generar, que fue capaz de aumentar lo que el Señor le encargó. Y es lo que nosotros tenemos que hacer en esta vida cristiana. Hay algunas personas que suelen decir, es que yo no sirvo para nada de eso. Fíjense que eso es negar la misericordia de Dios, negar las dádivas de Dios, negar el amor de Dios, porque Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dones y talentos. ¿Y qué lo estamos haciendo? ¿Dónde los tenemos escondidos? ¿Dónde los hemos enterrado? Y es peligroso decir, yo no sirvo para nada. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado a cada uno dones y talentos y nos ha dado conforme a nuestras capacidades. No podemos tener todo, pero sí podemos tener por lo menos uno. Pues ese uno hay que cultivarlo, hay que hacerlo producir. Pero en este caso no fue así. ¿Y qué sucedió? Dice, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Imagínense con lo que le sale al Señor. En primer lugar, está juzgando. Y está juzgando al Señor. Yo sé que tú eres esto y esto y esto, y que me puedes llamar la atención y que me puedes castigar. Y por eso, pues sencillamente, así, de una manera muy fría, le dice, cavé y lo escondí, no produjo para nada. Ahora viene el resultado, porque Dios responde de una manera justa. Dios es amor, pero también es justicia. Y dice aquí, siervo malo y negligente, le dijo el Señor, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Ni siquiera eso, ni siquiera eso. Imagínense ustedes qué interesante que ya aquí en San Mateo se habla de banco. Habían banqueros. Le hubiera dado el dinero a los banqueros y lo hubiera hecho producir por lo menos los intereses. Por lo menos los intereses. Ni siquiera eso hizo. Y hay muchos cristianos
que solamente vamos a la iglesia, cantamos, leemos la Biblia, a veces oramos, a veces no contribuimos y así llevamos una vida cristiana muy, pero muy superficial. Y eso no es bueno. No es bueno. Nosotros tenemos que ser altamente productivos en los caminos del Señor. Entonces, dice aquí, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Al que no produjo, le quitó el talento y se lo dio al que tenía 10 talentos. ¿Por qué? Porque fue un buen administrador, y a un buen administrador se le da confianza, se le da el respaldo necesario porque hace bien las cosas. Ahora bien, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Algunas personas discuten alrededor de esta decisión que tomó el Señor, pero pensemos muy bien. En primer lugar, no podemos cuestionar nosotros la voluntad de Dios, en primer lugar. En segundo lugar, algunas personas suelen decir, es que Dios es injusto, y yo diría, ¿qué tan justos somos nosotros para decir que Dios es injusto? Y así lo califican muchas personas. Yo tengo que ser más justo que Dios para poder decir que Dios es injusto. Entonces, aquí, fíjense, que al que tenía se le dio más y se le quitó a aquel que no produjo. Es decir, se cerró la ayuda, el respaldo. ¿Por qué? Aquí dice, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Por qué? Porque no produjo, no hizo crecer lo que el Señor le dio. Así es que dice, y al siervo inútil, al que no produjo, fíjense ustedes, echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Vean los resultados de este asunto. Analicemos los resultados de tener una vida estéril, improductiva, una vida que no ha generado, que no ha producido. Hemos pasado por este mundo sin pena ni gloria, como se dice. Y eso no es bueno, eso no es nada saludable, eso no contribuye para nada. Y así será cuando vuelva el Señor. Nos va a pedir cuenta y de acuerdo a los resultados que hayamos conseguido en esta vida, así vamos a recibir el premio o nos va a eliminar de las bendiciones establecidas. Gracias, Señor, porque seguimos aprendiendo de tu santa palabra. Gracias porque sabemos que con tu ayuda, con tu dirección, con la sabiduría de lo alto, podemos generar, podemos producir, podemos ser altamente productivos en tu reino en esta tierra. Dirige nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Pedimos tu bendición y ayuda por todos los que están sufriendo, por los que están enfermos y también, Señor, el consuelo para quienes han perdido a sus seres queridos. Controla esta pandemia en el mundo y en Nicaragua también. Nos ponemos bajo tu cuidado en el nombre sagrado de Jesús, tu Hijo amado. Amén.